buenas noches, iglesia. Qué bueno que te conectas. Una noche más. Ya hemos llegado al día 5 de nuestro devocional nocturno. Qué rápido se ha ido la semana, ¿verdad? Y bueno, pues hoy avanzamos en nuestro devocional. Hemos dejado atrás el Génesis para ir ahora a la tierra prometida. ¿Qué sucedió en ese lugar donde Dios le dijo a su pueblo que los llevaría a un lugar donde fluye leche y miel? Y bueno, pues esta historia de una mujer que encontró favor de parte de Dios es un buen parteaguas para hablar de la bendición de la tierra prometida. Quizás muchos de ustedes tienen hijos y no pueden terminar ningún día de diciembre sin tener razones para recordar que ya viene Navidad. Quizás algunos hacen calendarios, otros van marcando las fechas, o simplemente las emocionantes conversaciones de los pequeños sobre regalos o sencillamente la fiesta. Es difícil olvidar todo lo que de alguna manera los niños nos recuerdan que la Navidad está por llegar. Sin embargo, evidentemente solo recordar la realidad de la Navidad y decir es el 25 de diciembre no nos sirve de mucho. Imagina que llegues a mañana y no hiciste ningún preparativo, no compraste regalos. En ese punto decir, sí me acordaba que era Navidad, pero se me olvidó. Quizás lo que tú digas o hagas no ayudará mucho para consolar a aquellos corazoncitos dolidos por detener quizás esos ojos lagrimosos preguntando ¿y dónde están los regalos? La verdad es que recordar que ya viene Navidad no es solo saberlo, sino también es hacer algo al respecto. Lo mismo sucede precisamente en la escritura bíblica. Cuando leemos que Dios se acordó de algo, no es que se hubiera olvidado de la persona o de la promesa y que ahora la hubiera recordado de manera repentina como nos sucede a muchos de nosotros. Más bien significa que ahora Él estaba por cumplir la promesa que había hecho. Dios prometió rescatar a Noé por medio de un arca. Se acordó de su promesa cuando las aguas comenzaron a descender. Dios prometió librar a Israel de la esclavitud de Egipto y así se acordó de su promesa cuando llamó a Moisés a dirigir al pueblo a la tierra prometida. En cambio, el caso de Ana, una mujer bastante interesante y enigmático su caso. No había una promesa específica para ella. Ana vivió en la tierra prometida unos pocos de cientos años después de Moisés, alrededor de 8 siglos después de que Dios hiciera su promesa de pacto con Abraham. Durante la época de Ana no había rey en Israel y una y otra vez el pueblo, como dice la Biblia, hacía lo que mejor les parecía. O más bien, lo que no le parecía a Dios. Estaban en la tierra de Dios, pero su corazón estaba tan lejos de Él y que por culpa de su desobediencia, la nación experimentó una inestabilidad y una inseguridad. Las murallas no protegían de nada. Aún la palabra de Dios empezaba a escasear. De muchas maneras, la vida de Ana fue un microcosmos de la realidad de Israel. En el punto de la historia de Israel en que ella vivió, no tener hijos no formaba parte de un plan de Dios para convertir a la familia de Abraham en una gran bendición. De hecho, por eso es que los hebreos y después los judíos se obsesionaron con el tema de tener hijos, porque solamente así se podría cumplir la promesa que Dios le dio al patriarca Abraham. Entonces, Ana vivía en un momento donde el ser estéril no era nada bueno. Pero para los propósitos de Dios, aún esa esterilidad tenía un propósito. Progresar a través de los
propósitos de Dios para su pueblo hasta el día que viniera su rey, hasta cuando llegara aquel prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí es donde podemos imaginarnos a Ana pensando en términos nuestros. Todas las vísperas de Año Nuevo. Quizás este año por fin quedaré embarazada. Pero no sucedía. Después de años de angustia y de burlas constantes de los demás, Ana llevó delante del Señor en una oración muy profunda, en una oración de aflicción, en una oración donde ella vació su corazón delante de Dios. Y entonces viene lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces Dios se acordó de Ana y ella dio a luz un hijo. Y cuando lo hizo, no solo estaba respondiendo a las oraciones de una mujer, sino que también la estaba incluyendo dentro de sus planes, en el cumplimiento de la promesa de Abraham. Al acordarse de Ana, Dios muestra que cumple sus promesas. Ana no tenía la idea de que ese niño que había recibido se convertiría en un profeta, quizás en el primer profeta del pueblo de Israel. Por eso ella decide ponerle por nombre Samuel. Y ese profeta sería quien llevaría de vuelta al pueblo a vivir bajo el gobierno de Dios, a identificar y anunciar al rey que pastorearía fielmente el rebaño de Dios. ¿Quién iba a pensar que Ana sería quien traería la simiente de aquel que pondría las manos sobre quien sería el rey de Israel, el rey David? Sin embargo, si Dios sabía todo esto cuando se acordó de ella, ¿por qué demoró? Bueno, la respuesta está precisamente en el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios hace su parte, Dios hace su propósito, pero nosotros solamente tenemos que ser parte de él. En la vida de esta mujer que alguna vez fue infértil, el drama de los propósitos redentores de Dios se desenlaza frente a nuestros propios ojos. Una y otra vez la escritura vemos que así como Dios trabaja, quizás nos hace ver que no lo va a hacer de maneras humanas, que muchas veces humanamente su propósito es humanamente imposible y que va a usar a personas que probablemente no se merecen el reconocimiento de las personas. Sara, la mujer de Abraham, era estéril. Dios intervino y ella dio a luz a Isaac. De igual manera, la madre de Sansón no podría tener hijos. Dios intervino en ella y tuvo un hijo que por medio de su muerte vencería a los enemigos de su pueblo. Y del mismo modo tenemos en este pasaje de esta noche a Ana, que no podía tener un hijo y sin embargo lo tuvo, y a su manera Dios nos muestra que el cumplimiento de sus promesas es único y que es exclusivamente obra suya. No muestra, sin embargo, también que muchos de nosotros quisiéramos estar dentro de sus planes para parecer cosas grandes o cosas portentosas. Cualquiera puede estar incluido en los planes de Dios. Quizás tú también estás dentro de esos planes, pero a veces nuestro ego, nuestra soberbia nos aleja de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro pasado y presente son irrelevantes para Dios. Pero déjame decirte algo. Dios atesora cada etapa de tu vida, en el momento donde te encuentras, sin importar cuán marginado o cuán difamado seas. Nuestro pasado y nuestro presente para Dios son importantes. Quizás son precisamente la forma en la que Dios va a actuar. Pero sus propósitos son eternos. Son propósitos de gloria. Y hoy, al igual que en aquel entonces, Dios se deleita en abrirse paso en el bullicio y en el día a día de nuestra vida para redirigir el curso de la historia de la humanidad y quizás también de tu propia historia.
Cuando pensamos en bebés de mujeres que no podían tener hijos, nuestra mente debe dirigirse hacia adelante, al Nuevo Testamento, y no solo a María la Virgen, sino también a una de sus parientes, Elizabeth. Aquí tenemos a una mujer anciana y piadosa, amante de Dios y de su palabra, que al igual que Ana había sufrido años de esterilidad hasta que un ángel le anunció a su marido Zacarías, que es interesante, que el nombre de su esposo se llamara El Señor se acuerda, que ella quedara embarazada. El hijo de Elizabeth, al igual que el de Ana, sería el medio de Dios para hacer que muchos israelitas volvieran al Señor y lo hicieran no solamente el Señor de sus vidas, sino volviera a ser su Dios, y para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Samuel ungió al rey David. El hijo de Elizabeth y Zacarías bautizarían al rey Jesús, el gran descendiente de David. Zacarías entendió que con este bebé Dios había comenzado a acordarse de su santo pacto, porque Juan fue el profeta enviado para anunciar la venida de aquel en quien todas las promesas de Dios son seguras. En el hogar de esta anciana pareja sin hijos, el drama de los propósitos de la redención de Dios se desenlaza frente a nuestros ojos. Dios se acuerda de sus promesas. Dios se acuerda de su pueblo. Por eso Él siempre está trabajando para cumplir su palabra, para llevar a cabo sus planes. Y principalmente el plan eterno de salvación. Así que entendamos una cosa: Dios trabaja en sus tiempos, no en los nuestros. Ana y Elizabeth fueron testigos de ello. Él no promete darnos todo lo que anhelamos, pero sí promete darnos más de lo que necesitamos. Paz con Él ahora y un futuro en Él, en el que nada nos faltará, como decía el salmista, en el que no habrá aflicción, no va a haber necesidad de derramar más lágrimas. Podemos estar seguros de que Dios trabaja por medio de nosotros para alcanzar sus propósitos, aunque de maneras que no siempre nos resultan ni congruentes ni evidentes. Así pues, al considerar el año que viene, puedes estar seguro de esto: será un año en el que Dios quiere acordarse de ti, en el que hará todas las cosas que te ayuden para tu bien. Pero como dice la palabra de Dios, solo esto es para quienes viven conforme a su designio. Además, será un año en el que Él trabajará por su gracia a través de ti para cumplir sus promesas para su pueblo, su mundo, su iglesia, tu familia. Para que cuando regrese Cristo, esta vez no vendrá en el vientre de una virgen, sino más bien en las nubes del cielo, nos recordará precisamente que quizás tú has sufrido como Ana, y que Ana, al estar incluida en el drama de lo que Dios está haciendo en el mundo, también lo podrá hacer en el tuyo. Así que esta noche, iglesia, yo quiero llevarte a que reflexiones en algo, como lo hemos venido haciendo las 4 noches anteriores. Antes de que hoy te vayas a dormir, mientras haces tu última oración de la noche, quiero hacerte una pregunta. Quizás ya has sufrido mucho, quizás ya has padecido mucho, quizás tú dices: ya estoy cansado, cansado. Pero piensa en esta pregunta: ¿de qué manera puede consolarte hoy la verdad de que Dios se acuerda de ti, que no se ha olvidado, que hay alguien que conozcas con quien puedas compartir esa verdad y ese consuelo, pero que quizás has decidido guardar silencio, porque crees que Dios ya se olvidó de ti, porque quizás la enfermedad, porque quizás la falta de paz, la falta de amor, la falta de tranquilidad se han vuelto el constante de tu vida? Hoy yo quiero que le preguntes al Señor: ¿cómo puedes consolarme, Dios? ¿Cómo puedes acompañarme? ¿Cómo puedes hacer evidente que no te has olvidado de mí? Así que con esto iniciamos esta segunda etapa de nuestro devocional. Porque si Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida, Dios también quiere llevarte a una temporada donde tú seas próspero. Pero recuerda,
La prosperidad de Dios no es la que nos vende la publicidad, es la que sobrepasa todo entendimiento. Y como dijo el apóstol Pablo, son todas aquellas cosas que nos ayudan a Dios. Te invito a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias te damos. Estamos terminando una semana en la cual hemos visto que en tus planes de redención está ahora nuestra vida. Quizás hay muchos de nosotros que hemos llorado, que nos hemos lamentado, que hemos sufrido hasta lo más profundo como le sucedió a Ana. Pero hoy, Señor, nos recuerdas que así como te acordaste de cada una de estas mujeres para que su vientre fuera fértil, también, Señor, tú te acuerdes, Señor, de tus promesas hacia nuestra vida, que quizás las hemos olvidado porque nos hemos centrado más en nosotros que en el dador de las promesas y las bendiciones. Hoy, Señor, ayúdanos a entender y encontrar contentamiento en todo aquello que tú haces para nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, iglesia, no olvides conectarte mañana, sábado. También tendremos devocional, porque recuerda, lo haremos durante 25 días. Hemos alcanzado los primeros 5. Y yo espero que te sientas motivado y te sientas confortado y te sientas también desafiado al mirar cómo Dios preparó desde el Génesis, y vamos a ir pasando por diferentes facetas de la Biblia hasta llegar precisamente a lo que conocemos como la Navidad. Y invitaremos a Jesús a ser parte de nuestra Navidad. Que tengas un excelente descanso. Mañana sábado nos conectamos. Que el Señor te bendiga.